La historia de las matemáticas se remonta a épocas tan antiguas que su origen parece casi mitológico, envuelto en la niebla del tiempo. Sin embargo, si seguimos el rastro dejado por nuestros antepasados, descubrimos que los primeros indicios de lo que más tarde se convertiría en una disciplina rigurosa y estructurada se encuentran en los albores de la misma humanidad. Estos primeros intentos de utilizar las matemáticas no eran, como los vemos hoy, el resultado de una ciencia precisa y formal, sino más bien las soluciones primitivas a las necesidades cotidianas, aquellas que surgían al tratar con el mundo natural, el comercio, la agricultura y, en última instancia, con la supervivencia. La prehistoria, un período que se extiende más allá de la invención de la escritura, es testigo de los primeros usos de los números por parte de los seres humanos. No es posible definir con exactitud el momento en que la humanidad comenzó a comprender ya utilizar las matemáticas, pero hay evidencia tangible que sugiere que el pensamiento matemático es tan antiguo como la misma humanidad. Los rastros más antiguos de lo que hoy consideramos matemáticas datan de hace unos 20.000 años, durante el período paleolítico, cuando los seres humanos empezaron a usar objetos naturales, como huesos y piedras, para llevar cuentas. Estos primeros sistemas numéricos no eran complejos, pero sí efectivos para cumplir con funciones importantes, como contar los objetos, las personas, los animales y las estaciones del año. Uno de los artefactos más famosos y reveladores de estos primeros intentos matemáticos es el hueso de Ishango, descubierto en una excavación arqueológica en la región de Ishango, al este del actual Congo. Este hueso, que data de hace aproximadamente 20.000 años, es considerado uno de los primeros ejemplos de un objeto utilizado con fines matemáticos. El hueso, que se cree que pertenece a una herramienta o instrumento, presenta una serie de marcas talladas que parecen formar patrones. Los arqueólogos y matemáticos han propuesto diversas teorías sobre el propósito de estas marcas. Algunas sugieren que podrían haber sido utilizadas para contar animales o eventos relacionados con el ciclo lunar, mientras que otros piensan que se trataba de una forma primitiva de notación aritmética. En sus caras se observan no solo marcas de conteo, sino también patrones más complejos que reflejan una cierta comprensión de divisibilidad, multiplicación y tal vez incluso algún tipo de sistema numérico basado en la repetición. El hueso de Ishango es solo uno de los muchos ejemplos que los arqueólogos han encontrado a lo largo de los siglos. Existen otros objetos similares en diversos puntos del planeta, como huesos tallados y piedras de contabilidad, que indican un uso incipiente de los números, no como un conocimiento abstracto, sino como una herramienta práctica para lidiar con las demandas de la vida cotidiana. Además de los huesos, también se han encontrado piedras con marcas que podrían haber sido usadas para contar o registrar la cantidad de objetos o animales en posesión de una tribu. Este tipo de objetos refleja el primer paso de la humanidad hacia la organización de la información a través de símbolos. En este punto, las matemáticas aún no existían como una disciplina científica, sino que formaban parte de un sistema rudimentario que reflejaba la relación directa entre los humanos y su entorno. A medida que las primeras civilizaciones comenzaron a formarse, la necesidad de contar y registrar de manera más eficiente se volvió aún más urgente. Los pueblos de la antigua Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo, China y otras partes del mundo comenzaron a desarrollar sistemas más atractivos que permitían realizar operaciones más complejas. Estos primeros sistemas de numeración se basaban en la observación de la naturaleza y la necesidad de llevar cuentas de los recursos, especialmente en las áreas de comercio, agricultura y administración. Los habitantes de la antigua Mesopotamia fueron pioneros en el desarrollo de sistemas numéricos. Utilizamos un sistema de numeración sexagesimal, basado en el número 60, que sigue influyendo en nuestras vidas hasta el día de hoy, especialmente
en la división del tiempo y los ángulos. Este sistema no solo permitía contar, sino también realizar operaciones matemáticas como la multiplicación y la división, lo cual era fundamental para el comercio y la organización de las primeras ciudades-estado. En Mesopotamia, los cálculos matemáticos se realizaron principalmente para fines prácticos, como la distribución de tierras, el comercio y la construcción de monumentos. La aritmética mesopotámica estaba fuertemente vinculada al calendario, la astronomía y la contabilidad. Las tablillas de arcilla con marcas cuneiformes encontradas en las excavaciones atestiguan cómo los mesopotámicos utilizaban este sistema numérico para registrar las cosechas, las deudas y otros aspectos esenciales de su vida diaria. Los antiguos egipcios también desarrollaron un sistema matemático notable, especialmente orientado hacia la geometría y la aritmética básica. Las matemáticas egipcias eran esenciales para la agricultura, pues el Nilo, el río que fertilizaba las tierras de Egipto, no seguía un ciclo regular, y sus crecidas impredecibles requerían de cálculos precisos para organizar la siembra y la cosecha. Además, los egipcios eran famosos por su habilidad en la construcción, particularmente en la edificación de monumentos como las pirámides. La ingeniería detrás de estas maravillas del mundo antiguo fue posible gracias a una profunda comprensión de la geometría, especialmente en lo que respecta a la medición de superficies y volúmenes. Los antiguos egipcios también desarrollaron un sistema de fracciones que les permitía dividir unidades más pequeñas, una técnica que resultaba muy útil tanto para el comercio como para la administración de tierras. En la antigua China, las matemáticas se vinculaban estrechamente con la astronomía y la física. Los chinos tenían un sistema numérico basado en el uso de bastones de cálculo, huesos y varillas para realizar operaciones aritméticas. Además, desarrollaron herramientas como el ábaco, que sigue siendo usado en algunas partes del mundo en la actualidad. Los primeros textos matemáticos chinos, como el Zhou Bi Xuan Jing y el Jiu Zhang Xuan Shu, ofrecen un vistazo a las técnicas matemáticas utilizadas por los antiguos chinos. Estos textos revelan un enfoque pragmático hacia las matemáticas, que se utilizaban para resolver problemas agrícolas, medir terrenos y, lo más importante, para predecir fenómenos astronómicos. El calendario chino estaba basado en cálculos complejos que se realizaban a través de las matemáticas, y el interés por las ciencias astronómicas llevó a avances notables en la trigonometría y la geometría. Los primeros usos de las matemáticas estaban profundamente entrelazados con las necesidades cotidianas de las sociedades. Las personas no estaban preocupadas por la abstracción matemática como lo estarían siglos más tarde los filósofos griegos, sino que utilizaban los números y las técnicas de cálculo para resolver problemas concretos, medir tierras, calcular los recursos necesarios para la agricultura, gestionar el comercio y organizar la vida diaria de sus comunidades. Los agricultores, por ejemplo, necesitaban entender los ciclos de siembra y cosecha, y a menudo recurrían a la observación de los astros para predecir las estaciones. De la misma forma, el comercio dependía de la contabilidad precisa para llevar un registro de las transacciones, lo que resultaba en la creación de los primeros sistemas de monedas y pesos. Aunque los primeros usos de las matemáticas no eran complejos en el sentido en que los entendemos hoy, estas primeras aplicaciones sentaron las bases de lo que más tarde se convertiría en una ciencia precisa y lógica. Los antiguos egipcios, mesopotámicos y chinos fueron pioneros en la aritmética, la geometría y la astronomía, y sus descubrimientos y sistemas de numeración continúan siendo de vital importancia en el desarrollo de la civilización moderna. De hecho, sin estos primeros avances matemáticos, las civilizaciones posteriores no habrían tenido las herramientas necesarias para desarrollar la tecnología y las ciencias que dieron forma al mundo tal como lo conocemos. Las matemáticas, aunque en sus formas más primitivas,
en estos tiempos prehistóricos y antiguos, han sido fundamentales no solo en la resolución de problemas prácticos, sino también en la evolución del pensamiento humano y la construcción de una comprensión más profunda del universo. Antiguo Egipto y Mesopotamia, 3000 AC, 500 AC. El Antiguo Egipto y la Mesopotamia fueron dos de las civilizaciones más influyentes de la antigüedad, y ambos contribuyeron ampliamente al desarrollo de las matemáticas. Aunque separadas geográficamente, ambas civilizaciones desarrollaron selectivamente sistemas de conocimiento que les permitieron avanzar en diversas áreas, desde la arquitectura hasta la astronomía y la ingeniería. En particular, sus aportes al campo de las matemáticas fueron cruciales para la construcción de las sociedades que perduraron por siglos. A lo largo de este período, 3000 a.C., 500 a.C., las matemáticas de Egipto y Mesopotamia no solo tenían aplicaciones prácticas, sino que también sentaron las bases de conceptos que serían desarrollados más tarde por otras civilizaciones, como la griega. Matemáticas en el Antiguo Egipto. En Egipto, el conocimiento matemático estaba profundamente vinculado con la necesidad de resolver problemas prácticos relacionados con la agricultura, la construcción y la administración. Los egipcios eran excelentes en la medición de tierras, el cálculo de áreas y volúmenes, y en la resolución de problemas algebraicos sencillos, especialmente relacionados con el comercio y la redistribución de bienes. Uno de los logros más destacados fue el desarrollo de un sistema numérico basado en jeroglíficos. Este sistema estaba estructurado de manera aditiva y utilizaba símbolos para representar las unidades, decenas, centenas y millas. El sistema numérico egipcio, aunque sencillo, era eficiente para las tareas cotidianas. Sin embargo, la matemática egipcia era principalmente aritmética, centrada en el uso de fracciones, ya que su sistema no permitía trabajar con decimales o fracciones complejas. Las fracciones eran representadas como sumas de fracciones unitarias, y el concepto de fracción no era exactamente el mismo que en las matemáticas modernas. En cuanto a la geometría, los egipcios tenían un conocimiento avanzado debido a la necesidad de medir y dividir tierras, especialmente después de las inundaciones del Nilo, que alteraban las fronteras de los cultivos. La geometría egipcia se utilizaba para calcular áreas, por ejemplo, al medir parcelas de tierra. También aplicaron este conocimiento a la construcción de monumentos y pirámides. La famosa pirámide de Keops, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, es un testimonio de la destreza matemática que poseían, ya que se construyó con una precisión que ha sorprendido a los arqueólogos y matemáticos hasta el día de hoy. Además, los egipcios utilizaban tablas matemáticas para resolver diversos problemas, como calcular los volúmenes de pirámides y la longitud de las sombras, relacionadas con el calendario lunar y solar. Sus métodos de resolución de ecuaciones lineales eran también bastante desarrollados y se utilizaban para manejar la administración de los recursos del Estado, así como para resolver problemas comerciales y fiscales. Matemáticas en Mesopotamia. En Mesopotamia, la civilización babilónica fue la que más contribuyó al desarrollo de las matemáticas. Los babilonios adoptan un sistema numérico sexagesimal, en base 60, que es el sistema utilizado actualmente para medir el tiempo, 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto, y los ángulos, 360 grados en un círculo. Este sistema sexagesimal era increíblemente útil y flexible, lo que les permitió realizar cálculos complejos con facilidad. El sistema numérico babilonio se basaba en símbolos cuneiformes que se grababan en tabletas de arcilla. Este sistema no solo facilitaba los cálculos en la vida diaria, sino que también permitió que los babilonios desarrollaran avanzados conocimientos en álgebra y geometría. Los babilonios resolvían ecuaciones cuadráticas y también tenían una forma primitiva de álgebra que les permitía abordar problemas de proporcionalidad y distribución. Aunque no tenían el concepto de álgebra como lo conocemos hoy en día, las tablas matemáticas babilónicas muestran cómo resolvían sistemas de ecuaciones lineales y cuadráticas, lo que demuestra un alto nivel de abstracción en sus métodos. Uno de los logros más importantes de los babilonios
fue la creación de las primeras tablas matemáticas. Estas tablas contienen valores precalculados para diversas funciones matemáticas, como las raíces cuadradas, lo que les permitirá realizar cálculos más rápidos y eficaces. También desarrollaron una serie de métodos para calcular áreas de figuras geométricas y volúmenes de cuerpos sólidos, como pirámides y cilindros. Las tablas matemáticas babilónicas se utilizaban no solo para multas astronómicas, sino también para resolver problemas prácticos de comercio, como el cálculo de la cantidad de bienes que se podían intercambiar o la determinación de los impuestos. La astronomía babilónica estaba estrechamente ligada a sus conocimientos matemáticos. Usaron su sistema sexagesimal para medir el tiempo y las posiciones de los cuerpos celestes con una precisión sorprendente para la época. Los babilonios fueron capaces de predecir eventos astronómicos, como los eclipses, calculando en cálculos matemáticos. Esta habilidad se basaba en la meticulosa observación del cielo y la aplicación de técnicas matemáticas complejas que involucraban álgebra y geometría. En comparación con los egipcios, los babilonios tenían una mayor tendencia a desarrollar teorías matemáticas abstractas. Mientras que los egipcios eran principalmente prácticos en sus aplicaciones de la matemática, los babilonios comenzaron a experimentar con conceptos más teóricos, que más tarde influirían en las matemáticas griegas. Los babilonios también desarrollaron un tipo de aritmética avanzada, que les permitió abordar problemas complejos de medición, distribución y comercio. Comparación entre las matemáticas egipcias y mesopotámicas. A pesar de las similitudes en la necesidad de resolver problemas prácticos, las matemáticas egipcias y mesopotámicas tenían enfoques diferentes. Los egipcios eran más pragmáticos y se centraban en resolver problemas que directamente afectaban su vida diaria, como el reparto de tierras, la construcción de monumentos y el comercio. Su conocimiento matemático estaba fuertemente orientado a la geometría y las fracciones unitarias, y sus métodos no incluían la abstracción de conceptos como los números negativos o los decimales. Por otro lado, los babilonios eran más teóricos y abstractos en su enfoque. Su sistema sexagesimal no solo facilitaba la resolución de problemas cotidianos, sino que también les permitió desarrollar conceptos matemáticos más avanzados, como las ecuaciones cuadráticas y las primeras formas de álgebra. La creación de tablas matemáticas y su aplicación en la astronomía demuestran la profundidad de su pensamiento matemático y su capacidad para abordar problemas complejos. En resumen, tanto Egipto como Mesopotamia fueron cuna de importantes avances en el campo de las matemáticas. Aunque sus enfoques eran diferentes, ambas civilizaciones sentaron las bases de muchos de los principios matemáticos que más tarde serán refinados y expandidos por los griegos y otras civilizaciones. La herencia matemática de Egipto y Mesopotamia sigue siendo relevante hoy en día, ya que su influencia perdura en nuestras prácticas cotidianas, como el uso de la base 60 para medir el tiempo y los ángulos, así como en la geometría y el álgebra moderna. Grecia antigua, 600 a.C., 300 d.C. La cuna del pensamiento matemático. En la bruma del tiempo, entre los ecos de las olas del Egeo y las colinas de Atenas, floreció una civilización que cambiaría para siempre la forma en que el ser humano entiende el universo. En la antigua Grecia, las matemáticas no eran solo números o formas geométricas. Eran la esencia misma del cosmos, una herramienta para desentrañar los misterios de la existencia y un puente hacia lo divino. Fue aquí, entre mitos y dioses, donde el pensamiento racional comenzó a iluminar las sombras de lo desconocido, y las matemáticas se elevaron como un lenguaje universal. Pitágoras. El universo es número. En la figura de Pitágoras, encontramos no solo a un matemático, sino a un filósofo y místico que veía en los números la clave de la armonía universal. Su escuela, más que una institución académica, era un refugio espiritual donde discípulos exploraban el vínculo entre el orden matemático y el orden cósmico. Para los pitagóricos, los números no eran simples abstracciones, eran los ladrillos con los que estaba construido el universo. Pitágoras, al descubrir la relación entre las proporciones numéricas
y los sonidos armónicos, no solo revolucionó la música, sino que trazó una metáfora eterna. La vida misma era una sinfonía regida por proporciones perfectas. Desde los intervalos musicales hasta las órbitas de los astros, todo parecía responder a una estructura matemática. El famoso teorema que lleva su nombre no era solo una fórmula, sino una demostración de que la lógica podía revelar verdades profundas sobre el mundo físico. Euclides y la búsqueda de lo eterno. Si Pitágoras veía las matemáticas como una conexión espiritual, Euclides las convirtió en un monumento a la razón pura. Su obra, Elementos, no es solo un compendio de teoremas geométricos, sino un manifiesto de cómo la mente humana puede construir un universo a partir de axiomas simples. Con su enfoque deductivo, Euclides nos enseñó que el conocimiento no se descubre al azar, sino que se construye con paciencia, rigor y belleza. Para Euclides, la geometría no era solo un ejercicio intelectual, sino una forma de captar lo eterno. En un mundo cambiante y efímero, las líneas perfectas y los círculos ideales eran un reflejo de una realidad superior, inmutable y perfecta. A través de sus postulados, Euclides no solo trazaba figuras en el pergamino, sino que invitaba a sus lectores a contemplar la perfección del cosmos y a reconocer en la lógica un destello de lo divino. Arquímedes. Entre la razón y la maravilla. Si Euclides era el arquitecto de la abstracción, Arquímedes era el genio práctico que llevaba las matemáticas a la vida cotidiana. En las calles de Siracusa, este hombre polifacético aplicó sus conocimientos para resolver problemas del mundo real, desde máquinas de guerra hasta sistemas de riego. Sin embargo, detrás de su pragmatismo había una mente profundamente contemplativa, que veía en las formas y volúmenes una fuente de asombro y verdad. Cuenta la leyenda que, al descubrir el principio que lleva su nombre, Arquímedes salió corriendo desnudo por las calles, exclamando: ¡Eureka! Pero este grito no era solo el de un descubridor. Era el de un hombre que había tocado, aunque fuera por un instante, la estructura secreta del universo. En sus cálculos sobre áreas y volúmenes, Arquímedes anticipó conceptos que siglos después formarían la base del cálculo integral, demostrando que la curiosidad humana es capaz de trascender el tiempo y el espacio. El alma matemática de Grecia. En el corazón de la civilización griega, las matemáticas no eran una disciplina aislada, sino una parte esencial de su visión del mundo. Los templos que aún se alzan en ruinas fueron diseñados con proporciones matemáticas precisas, reflejo de un anhelo por capturar la perfección divina en piedra. Los astrónomos griegos, como Hiparco y Ptolomeo, usaron principios geométricos para mapear los cielos, buscando en las estrellas un reflejo del orden terrestre. Incluso los poetas y filósofos griegos, desde Platón hasta Aristóteles, reconocieron el poder transformador de las matemáticas. Platón, en su célebre Academia, insistía en que ningún estudiante podía adentrarse en los misterios de la filosofía sin antes dominar la geometría. Para él, las matemáticas eran la puerta hacia el mundo de las ideas puras, una realidad eterna y perfecta que trascendía la materia. Un legado eterno. La grandeza de las matemáticas griegas no reside solo en los teoremas y conceptos que nos legaron, sino en la forma en que transformaron nuestra manera de pensar. Nos enseñaron que el mundo no es un caos ininteligible, sino un sistema ordenado que puede ser comprendido a través de la razón. Nos mostraron que, aunque somos seres finitos, nuestras mentes pueden alcanzar verdades infinitas. Hoy, cuando trazamos una línea en un papel o resolvemos una ecuación, seguimos caminando por los senderos que ellos abrieron hace más de 2000 años. Los ecos de Pitágoras, Euclides y Arquímedes resuenan en cada aula, en cada laboratorio, en cada exploración científica. Su legado no es solo un conjunto de conocimientos, sino una invitación a maravillarnos, a contemplar el misterio del universo y a buscar en la lógica y la belleza una conexión con lo eterno. Así, la antigua Grecia nos legó algo más que matemáticas. Nos dio una forma de mirar el mundo, un lenguaje para descifrarlo
y una razón para maravillarnos ante su grandeza. Porque, como bien intuyeron los griegos, en cada número, en cada forma, en cada demostración, se esconde una chispa del cosmos, esperando ser descubierta por quienes se atreven a mirar más allá. La Edad Media, un periodo que se extiende aproximadamente desde el año 500 d.C. hasta el 1500 d.C., fue una era en la que las matemáticas experimentaron un progreso significativo, particularmente en el mundo islámico y más tarde en Europa. En este contexto, las matemáticas no solo continuaron desarrollándose a partir de los conocimientos antiguos de civilizaciones como la griega y la romana, sino que también se consolidaron nuevas áreas de estudio y se hicieron importantes avances en la resolución de problemas matemáticos. Esta evolución fue el resultado de un intercambio cultural y científico entre diferentes regiones del mundo, que permitió que el conocimiento se preservara y se expandiera a lo largo de los siglos. La influencia del mundo islámico. El mundo islámico jugó un papel crucial en la preservación y expansión del conocimiento matemático durante la Edad Media. A partir del siglo VIII, los matemáticos y científicos islámicos se dedicaron a estudiar y desarrollar los conceptos matemáticos heredados de los griegos, pero también se adentraron en nuevas áreas, especialmente el álgebra y la trigonometría, que sentaron las bases para los avances futuros en Europa y otras partes del mundo. Un personaje clave de esta época fue Al-Juarizmi, circa 780-850, un matemático persa cuya obra más influyente fue Al-Kitab, Al-Mukhtasar, fi Hisab, Al-Jabr o Al-Muqabala, el libro de la descripción abreviada del cálculo por restauración y comparación. Este texto, escrito en árabe, fue fundamental para el desarrollo del álgebra, tal como lo entendemos hoy en día. En su obra, Al-Juarizmi introdujo una serie de métodos para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas, y su enfoque de resolver estas ecuaciones mediante pasos sistemáticos de restauración y comparación fue la base del álgebra moderna. De hecho, el término álgebra proviene de la palabra al-jabr, que se refiere a una de las operaciones descritas en el libro, es decir, la restauración de términos faltantes en una ecuación. Además del álgebra, Al-Juarizmi también fue pionero en la introducción de las cifras arábigas y el sistema numérico decimal, que sustituyó al complicado sistema romano que predominaba en Europa. Este sistema facilitó enormemente los cálculos y se convirtió en la base del sistema numérico utilizado en la mayoría de los países del mundo hoy en día. Aparte de Al-Juarizmi, hubo otros matemáticos islámicos notables, como Al-Khwarizmi, que contribuyeron al desarrollo de diversas ramas de las matemáticas. Al-Battani, circa 858-929, fue uno de los matemáticos más importantes en el campo de la trigonometría, con su trabajo en la medición de los ángulos y el desarrollo de tablas trigonométricas, que más tarde serían utilizadas en Europa durante el Renacimiento. La traducción y preservación del conocimiento antiguo. Una de las características más destacadas de la Edad Media en el mundo islámico fue la labor de traducción y preservación de textos antiguos, especialmente los de los matemáticos y filósofos griegos. Los musulmanes tradujeron y preservaron gran parte del saber clásico griego, incluyendo las obras de Euclides, Arquímedes, Diofanto, Ptolomeo y muchos otros. Esta preservación y transmisión del conocimiento fue esencial para el desarrollo de las matemáticas en Europa en siglos posteriores. Las traducciones de obras griegas al árabe se realizaron en centros de aprendizaje, como la Casa de la Sabiduría en Bagdad, un instituto de investigación que existió durante el califato abasí. A través de estos esfuerzos de traducción, el conocimiento matemático que se había perdido o había sido olvidado en Europa llegó a ser conocido nuevamente en el mundo occidental. Por ejemplo, las obras de Euclides, especialmente su Elementos, que es uno de los textos matemáticos más importantes de la historia, fueron traducidas al árabe y luego al latín, lo que permitió su difusión en Europa.
Los europeos medievales redescubrieron los elementos a través de estas traducciones y comenzaron a utilizar las ideas geométricas y la lógica deductiva contenida en el texto para desarrollar sus propios avances en matemáticas. La transmisión de las matemáticas a Europa. En Europa, el conocimiento matemático islámico se transmitió gradualmente durante la Edad Media. A medida que los musulmanes conquistaban regiones como España, Sicilia y el sur de Italia, las ideas matemáticas se filtraban hacia Europa. En España, particularmente en la región de Al-Ándalus, los matemáticos musulmanes trabajaron junto con los cristianos y judíos, creando un ambiente de intercambio cultural y científico. Las universidades medievales europeas fueron fundamentales en la difusión de los conocimientos matemáticos. Durante el Renacimiento del siglo XII, se establecieron traducciones al latín de muchas obras matemáticas árabes, lo que permitió que el conocimiento islámico llegara a ser utilizado por los eruditos europeos. Estas traducciones fueron llevadas a cabo por intelectuales como Gerberto de Aurillac, quien más tarde se convertiría en el Papa Silvestre II, y otros que desempeñaron un papel clave en la transmisión del saber islámico a Europa. Con el paso del tiempo, las matemáticas islámicas fueron adoptadas y adaptadas en el ámbito europeo, particularmente en lo que respecta al álgebra, la trigonometría y la aritmética. Los europeos continuaron desarrollando estos campos, sentando las bases para los avances que se producirían durante el Renacimiento y la Revolución Científica. Las matemáticas en la Europa medieval. En Europa, las matemáticas medievales se caracterizaron por una mezcla de tradición grecorromana y los avances científicos islámicos. La matemática en Europa no era un campo ampliamente estudiado durante los primeros siglos de la Edad Media, ya que la educación estaba dominada por la Iglesia y centrada principalmente en temas teológicos y filosóficos. Sin embargo, a medida que avanzaba la Edad Media, la matemática fue adquiriendo importancia en campos como la astronomía, la navegación y la arquitectura. Un campo clave en el que las matemáticas desempeñaron un papel esencial fue la arquitectura. Las catedrales góticas, por ejemplo, requirieron un alto grado de habilidad matemática en su diseño y construcción. Los arquitectos y artesanos medievales utilizaban principios geométricos para diseñar estructuras complejas y calcular proporciones. La creación de las famosas catedrales europeas, como la de Chartres en Francia, fue posible gracias al dominio de las matemáticas, especialmente en el área de la geometría. En la astronomía, las matemáticas también desempeñaron un papel crucial. Los estudios de la posición de los astros y la predicción de sus movimientos requerían cálculos matemáticos avanzados. Durante la Edad Media, los astrónomos europeos adoptaron muchas de las tablas astronómicas que los matemáticos islámicos habían desarrollado, y estas tablas ayudaron a los navegantes a determinar su ubicación y a planificar sus viajes a través del océano. En resumen, las matemáticas en la Edad Media fueron una mezcla de la preservación del conocimiento antiguo, los avances de los matemáticos islámicos y el florecimiento de nuevas ideas en Europa. El trabajo de matemáticos como Al-Khwarizmi y la traducción de textos antiguos en el mundo islámico fueron fundamentales para el progreso de las matemáticas en Europa. Estos conocimientos, junto con la labor de los eruditos medievales europeos, establecieron las bases para los desarrollos matemáticos que se producirían en el Renacimiento y más allá. Las matemáticas de la Edad Media no solo preservaron y expandieron el conocimiento antiguo, sino que también proporcionaron los cimientos sobre los cuales se construirían los avances científicos de los siglos venideros. Renacimiento y Revolución Científica, 1500 a 1700. El período entre 1500 y 1700 se caracteriza como una etapa crucial en la historia de las matemáticas y las ciencias, marcada por un renacimiento intelectual y un avance sin precedentes en la comprensión del mundo natural. Este período es conocido como el Renacimiento y la Revolución Científica, dos fenómenos que transformaron profundamente la manera en que los seres humanos concebían su entorno, la naturaleza
y su lugar en el universo. En este contexto, las matemáticas experimentaron un resurgimiento significativo gracias a la combinación de descubrimientos científicos, la invención de nuevas herramientas y métodos, y una creciente interconexión entre las diversas disciplinas científicas. Durante el Renacimiento, las matemáticas adquirieron un papel central en la formulación de teorías sobre el mundo físico, y se sentaron las bases de muchos de los avances que definirían el desarrollo científico posterior. En este contexto, se produjo una confluencia de ideas y descubrimientos provenientes de diversos campos, como la astronomía, la física, la ingeniería y la filosofía, lo que permitió a los matemáticos de la época construir nuevas formas de entender el espacio, el tiempo y los movimientos de los cuerpos celestes. René Descartes y Pierre de Fermat. La geometría analítica. Uno de los avances más notables en este periodo fue el desarrollo de la geometría analítica, una de las herramientas fundamentales para la comprensión de la geometría moderna. Este desarrollo se debe principalmente a dos figuras clave: René Descartes, 1596 a 1650, y Pierre de Fermat, 1601 a 1665, quienes de manera independiente, pero casi simultánea, introdujeron la idea de utilizar el álgebra para resolver problemas geométricos. René Descartes, un filósofo y matemático francés, fue el primero en formalizar un sistema de coordenadas que permitía representar puntos y figuras geométricas en un plano mediante números. Su obra, La Géométrie, 1637, introdujo la idea de que las ecuaciones algebraicas podían describir curvas geométricas, lo que permitió por primera vez estudiar geometría y álgebra de manera conjunta. Este enfoque revolucionario unificó las dos disciplinas, abriendo un camino hacia la resolución de problemas geométricos mediante el álgebra. De manera paralela, Pierre de Fermat, también matemático francés, desarrolló métodos similares que, aunque no fueron publicados de manera formal durante su vida, influyeron enormemente en el desarrollo posterior de la geometría analítica y la teoría de números. Fermat, además de sus investigaciones sobre geometría, también realizó importantes aportes en el campo de la teoría de probabilidades, la teoría de números y el cálculo, pero su trabajo en geometría analítica fue clave para sentar las bases de muchos avances en la matemática del futuro. Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz. El cálculo y la revolución científica. El siglo XVII fue testigo de otro de los desarrollos más revolucionarios de la historia de las matemáticas: el cálculo. Isaac Newton, 1642 a 1727, y Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646 a 1716, desarrollaron de forma independiente, pero prácticamente al mismo tiempo, las bases del cálculo, una herramienta matemática que permitiría una comprensión más precisa de los cambios y el movimiento en el mundo. Físico. El cálculo diferencial e integral, como se conoce hoy en día, surgió como respuesta a la necesidad de entender los movimientos de los cuerpos celestes, los fenómenos físicos y las tasas de cambio en las variables. Newton, quien fue profundamente influenciado por las investigaciones sobre el movimiento planetario de Kepler y la ley de la gravitación universal, utilizó el cálculo para formular sus leyes del movimiento y la gravitación. Su obra, Philosophiae Naturalis, Principia Mathematica, 1687, no solo revolucionó la física, sino que también marcó un hito en el uso de las matemáticas como herramienta para modelar la realidad física. Por otro lado, Gottfried Wilhelm Leibniz, un filósofo y matemático alemán, desarrolló de manera independiente muchos de los conceptos fundamentales del cálculo, incluyendo la notación moderna que todavía se utiliza hoy en día, como los símbolos de D para representar la derivada y integral para la integral. A pesar de las controversias sobre la prioridad del descubrimiento, ambos matemáticos sentaron las bases para un nuevo enfoque en la resolución de problemas complejos, no solo en física, sino también en muchas otras áreas de las ciencias naturales y la ingeniería.
Impacto del Renacimiento y la Revolución Científica en las matemáticas. El Renacimiento y la Revolución Científica marcaron un punto de inflexión crucial en el desarrollo de las matemáticas. La creación de nuevas herramientas y conceptos, como la geometría analítica y el cálculo, permitió a los científicos de la época abordar problemas mucho más complejos y precisos que los que se habían planteado anteriormente. Estas nuevas herramientas matemáticas también permitieron que se realizaran avances significativos en la astronomía, la física y otras ciencias naturales. Por ejemplo, la geometría analítica permitió a los astrónomos desarrollar modelos más precisos del movimiento de los planetas y las estrellas. A través del uso de coordenadas cartesianas, los científicos pudieron describir con mayor exactitud las órbitas elípticas de los planetas, y con la ayuda del cálculo, pudieron predecir el movimiento de los cuerpos celestes con una precisión sin precedentes. Además, la aplicación del cálculo a la física permitió a científicos como Newton y Leibniz resolver problemas complejos de dinámica y movimiento que hasta ese momento eran inaccesibles. Las leyes de Newton sobre el movimiento y la gravitación universal fueron una de las aplicaciones más notables del cálculo en la física, y su éxito no solo consolidó al cálculo como una herramienta fundamental en la ciencia, sino que también demostró el poder de las matemáticas para describir y predecir los fenómenos naturales. Legado de la Revolución Científica. El legado de la Revolución Científica y del Renacimiento fue duradero y profundo, y las contribuciones de matemáticos como Descartes, Fermat, Newton y Leibniz siguen siendo fundamentales en la educación matemática y en el avance de las ciencias hasta el día de hoy. El Renacimiento sentó las bases para el auge de las ciencias modernas, y la revolución científica se convirtió en las matemáticas en el lenguaje universal de la ciencia. Gracias a estos avances, las matemáticas pasaron de ser una disciplina más bien teórica a convertirse en una herramienta esencial para la resolución de problemas en casi todas las ramas del conocimiento. En resumen, entre los siglos XVI y XVII, el Renacimiento y la Revolución Científica transformaron radicalmente las matemáticas y las ciencias. El desarrollo de la geometría analítica, el cálculo y las nuevas teorías sobre el movimiento y la gravitación marcaron el inicio de una nueva era de descubrimientos científicos que cambiarían para siempre la forma en que los seres humanos comprenden el mundo natural. Estos avances sentaron las bases para el futuro de las matemáticas y las ciencias, y continúan influyendo en la investigación y el desarrollo en la actualidad. En el siglo XIX, las matemáticas vivieron un proceso de transformación significativo que marcó un punto de inflexión hacia un nivel de abstracción y especialización nunca antes visto. Las contribuciones de matemáticos notables como Carl Friedrich Gauss, Évariste Galois y Augustin-Louis Cauchy establecieron las bases de lo que se conocería como las matemáticas modernas. Este proceso de abstracción sentó las bases para el desarrollo de áreas avanzadas como la teoría de números, la geometría, el análisis y las estructuras algebraicas, que fueron más tarde fundamentales en las ciencias físicas y en la ingeniería. Carl Friedrich Gauss, 1777 a 1855, conocido como el príncipe de los matemáticos, fue uno de los pioneros que contribuyó a la especialización de las matemáticas en el siglo XIX. Su trabajo se expandió a muchas ramas, incluyendo la teoría de números, la geometría, la física matemática y el análisis. Gauss no solo hizo aportaciones fundamentales en el estudio de los números primos, sino que también desarrolló importantes resultados en la teoría de la curva elíptica, que más tarde serán cruciales para la criptografía moderna. En su obra Disquisitiones Arithmeticae, Gauss formalizó gran parte de lo que hoy conocemos como teoría de números, proporcionando un marco sólido
para el estudio de los números enteros. Su famoso teorema de la suma de los ángulos de un triángulo, que prueba que la geometría euclidiana es una aproximación a la geometría esférica, contribuyó también al desarrollo de la geometría diferencial. Además de Gauss, otro matemático fundamental en este periodo fue Évariste Galois, 1811 a 1832, cuya corta vida no le impidió revolucionar el mundo de las matemáticas. Galois es reconocido principalmente por la fundación de la teoría de grupos, un área que se desarrollaría enormemente en los siglos posteriores. Su trabajo abordó el problema clásico de la solvencia de ecuaciones polinómicas mediante radicaciones. El teorema de Galois, que establece una conexión profunda entre los grupos de simetría de las raíces de un polinomio y las propiedades algebraicas de las ecuaciones, permitió avanzar en la comprensión de la estructura algebraica. Esta teoría tiene aplicaciones fundamentales tanto en la matemática pura como en la física teórica y otras ciencias, y sigue siendo central en la actualidad en la teoría de números y la criptografía. Otro matemático cuya influencia fue fundamental para el desarrollo de las matemáticas modernas fue Augustin-Louis Cauchy, 1789 a 1857. Cauchy fue una figura central en el campo del análisis matemático, una disciplina que se profundizó enormemente en el siglo XIX. Cauchy desarrolló el concepto de límite, lo que le permitió formalizar muchas de las nociones que habían sido tratadas informalmente por matemáticos anteriores. Su trabajo en series infinitas, convergencia y continuidad, sentaron las bases para el cálculo y la teoría de funciones en el análisis moderno. Su legado se extiende a áreas tan fundamentales como la teoría de integrales y la formulación rigurosa de los teoremas fundamentales del cálculo. Al llegar al siglo XX, las matemáticas experimentaron un cambio aún más profundo. Fue en este período cuando las matemáticas dejaron de ser simplemente una herramienta para la resolución de problemas físicos y pasaron a convertirse en un lenguaje abstracto capaz de describir no solo la realidad física, sino también conceptos completamente nuevos, como los propios fundamentos de las matemáticas. Este enfoque más formal y abstracto también fue influenciado por la creciente necesidad de desarrollar métodos que pudieran abarcar nuevas y complejas teorías físicas que surgían con el advenimiento de la relatividad y la mecánica cuántica. La teoría de la relatividad de Albert Einstein y la teoría cuántica fueron dos de los avances más trascendentales de la ciencia en el siglo XX, y ambas requerían nuevas ramas de las matemáticas para su formulación y comprensión. La teoría de la relatividad, que cambió radicalmente la comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad, hizo uso intensivo de la geometría diferencial. La relatividad general, en particular, se basa en la idea de que la gravedad es una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo, y esta curvatura se describe matemáticamente mediante tensores, un concepto que se desarrolla completamente en la geometría diferencial. La relatividad general de Einstein no solo cambió nuestra visión del cosmos, sino que también profundizó el uso de estructuras matemáticas altamente abstractas para describir el universo. Al llegar al siglo XX, las matemáticas experimentaron un cambio aún más profundo. Fue en este período cuando las matemáticas dejaron de ser simplemente una herramienta para la resolución de problemas físicos y pasaron a convertirse en un lenguaje abstracto capaz de describir no solo la realidad física, sino también conceptos completamente nuevos, como los propios fundamentos de las matemáticas. Este enfoque más formal y abstracto también fue influenciado
por la creciente necesidad de desarrollar métodos que pudieran abarcar nuevas y complejas teorías físicas que surgían con el advenimiento de la relatividad y la mecánica cuántica. La teoría de la relatividad de Albert Einstein y la teoría cuántica fueron dos de los avances más trascendentales de la ciencia en el siglo XX, y ambas requerían nuevas ramas de las matemáticas para su formulación y comprensión. La teoría de la relatividad, que cambió radicalmente la comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad, hizo uso intensivo de la geometría diferencial. La relatividad general, en particular, se basa en la idea de que la gravedad es una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo, y esta curvatura se describe matemáticamente mediante tensores, un concepto que se desarrolla completamente en la geometría diferencial. La relatividad general de Einstein no solo cambió nuestra visión del cosmos, sino que también profundizó el uso de estructuras matemáticas altamente abstractas para describir el universo. Hilbert también fue una figura clave en el desarrollo de la teoría de la computación, un campo que vería un auge en el siglo XX con la aparición de Alan Turing, 1912-1954. Turing, que es considerado uno de los padres fundadores de la informática moderna, desarrolló la famosa máquina de Turing, un modelo abstracto de computación que mostró cómo se podían resolver problemas matemáticos a través de un proceso mecánico y sistemático. La noción de algoritmos y computación definió una nueva era para las matemáticas, abriendo el camino a las ciencias de la computación, ya la revolución digital que transformaría la sociedad en las siguientes décadas. La teoría de la computación de Turing proporcionó una base lógica y matemática que respaldó la creación de las primeras computadoras y de la inteligencia artificial. Además de la importancia de la computación, el siglo XX también fue testigo del crecimiento de la topología, una rama que se desarrolló enormemente a partir de la teoría de grupos y que tiene aplicaciones cruciales tanto en las ciencias como en la filosofía. La topología, que estudia las propiedades de los objetos geométricos que son invariantes bajo transformaciones continuas, también jugó un papel central en la comprensión de la geometría moderna. Fue fundamental para la formulación de teorías sobre el espacio-tiempo en la relatividad y en el estudio de los fenómenos cuánticos. En resumen, los siglos XIX y XX marcaron el paso de las matemáticas desde una herramienta aplicada para resolver problemas físicos hacia una disciplina abstracta y profundamente formalizada. La teoría de la relatividad y la mecánica cuántica trajeron consigo nuevos desafíos y nuevas áreas de estudio matemático, como la geometría diferencial y la topología, que ayudaron a dar forma a la comprensión moderna del universo. Al mismo tiempo, matemáticos como Hilbert y Turing impulsaron la formalización y la computación, dejando un legado que sigue siendo esencial para el progreso de la ciencia y la tecnología en la actualidad. Matemáticas modernas. Las matemáticas modernas se caracterizan por su vastedad y complejidad, abarcando una amplia variedad de disciplinas y enfoques que se interrelacionan y se aplican a diferentes áreas del conocimiento humano. La naturaleza de las matemáticas ha cambiado drásticamente a lo largo de los siglos, y lo que una vez fue considerado un campo de estudio especializado y abstracto, ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta fundamental en casi todos los aspectos de la ciencia, la ingeniería y la vida cotidiana. En su núcleo, las matemáticas modernas siguen buscando patrones y estructuras, pero lo hacen de maneras mucho más sofisticadas que en el pasado, adoptando un enfoque más abstracto, formal
y a menudo profundamente técnico. Esto incluye áreas como la teoría de números, que estudia las propiedades de los números enteros, la teoría de categorías, que proporciona un marco unificado para diferentes ramas de las matemáticas, y las matemáticas aplicadas, que buscan resolver problemas prácticos en disciplinas como la ingeniería, la economía y la física. Uno de los avances más significativos en las matemáticas modernas ha sido la interconexión con la física. Desde los principios fundamentales de la mecánica cuántica hasta la relatividad general y la cosmología, las matemáticas son la lengua en la que se describen las leyes del universo. Las ecuaciones diferenciales, la teoría de grupos, la topología y otras áreas matemáticas son esenciales para la formulación de teorías físicas que modelan fenómenos en el universo a escalas que van desde lo subatómico hasta lo cosmológico. Teoría de números y su relevancia. La teoría de números es una de las ramas más antiguas de las matemáticas, pero sigue siendo un área activa de investigación. Esta disciplina se enfoca en las propiedades de los números enteros, como la divisibilidad, los factores primos y las soluciones de ecuaciones diofantinas. A pesar de su aparente simplicidad, los problemas en la teoría de números pueden ser extremadamente complejos y desafiantes. Un ejemplo famoso es el último teorema de Fermat, que estuvo sin resolverse durante más de 350 años, hasta que fue demostrado por Andrew Wiles en 1994. Hoy en día, la teoría de números es crucial en áreas como la criptografía, que se basa en la factorización de grandes números, y la teoría de grupos para asegurar las comunicaciones digitales. Teoría de categorías. Unificación de las matemáticas. La teoría de categorías es un área más reciente que busca unificar y simplificar muchos de los enfoques tradicionales de las matemáticas. Introducida por Samuel Eilenberg y Saunders Mac Lane en la década de 1940, la teoría de categorías proporciona un lenguaje abstracto para describir estructuras matemáticas y las relaciones entre ellas. En lugar de centrarse en los detalles específicos de un tipo particular de objeto matemático, la teoría de categorías examina las estructuras y morfismos que conectan diferentes ramas de las matemáticas. Esto ha llevado a avances importantes en áreas como la topología, la teoría de la representación y la lógica matemática. Los conceptos de funtores, naturales transformaciones y categorías se han convertido en herramientas poderosas en la investigación matemática moderna. Matemáticas aplicadas y su impacto en la tecnología. Las matemáticas aplicadas son aquellas que se utilizan para resolver problemas prácticos en otros campos, como la ingeniería, la biología, la economía y las ciencias sociales. A través de la modelización matemática, los matemáticos pueden crear modelos que describen sistemas complejos, como el flujo de fluidos, el comportamiento de los mercados financieros o la propagación de enfermedades infecciosas. Uno de los mayores avances en este campo ha sido la creación de algoritmos matemáticos que se pueden utilizar para procesar grandes cantidades de datos de manera eficiente. Por ejemplo, en la ingeniería, las ecuaciones diferenciales parciales se utilizan para modelar fenómenos como el calor, la electricidad y el sonido. En la economía, las ecuaciones diferenciales estocásticas son fundamentales para modelar el comportamiento de los mercados financieros. De manera similar, las matemáticas aplicadas juegan un papel crucial en la investigación biológica y médica, donde los modelos matemáticos pueden simular el crecimiento de tumores, la propagación de virus o los efectos de nuevos medicamentos. Computación y algoritmos. La era de la inteligencia artificial. Un área en la que las matemáticas modernas están teniendo un impacto especialmente profundo es en la computación y la inteligencia artificial.
desde la creación de algoritmos de búsqueda y clasificación hasta el desarrollo de redes neuronales y el aprendizaje automático. Las matemáticas son la base de los avances tecnológicos que están transformando nuestra forma de interactuar con el mundo. Las teorías de la probabilidad, la teoría de la información y la optimización matemática son fundamentales para el desarrollo de algoritmos que permiten a las máquinas aprender de los datos y tomar decisiones de manera autónoma. Los algoritmos de aprendizaje automático, por ejemplo, se basan en principios matemáticos de optimización, donde se busca minimizar una función de costo que representa el error en las predicciones de un modelo. Las redes neuronales, una de las principales herramientas en el aprendizaje profundo, son esencialmente sistemas matemáticos que imitan la forma en que las neuronas en el cerebro procesan la información. Estos avances están impulsando la creación de tecnologías como los asistentes virtuales, los sistemas de reconocimiento de voz y los vehículos autónomos. En el campo de la ciencia de datos, las matemáticas son esenciales para procesar, analizar e interpretar grandes volúmenes de datos. Las técnicas estadísticas, los métodos de análisis de series temporales y los algoritmos de optimización son fundamentales para extraer patrones significativos de los datos, lo que permite a las empresas y los investigadores tomar decisiones basadas en evidencia. Interrelación con otras disciplinas. El entrelazamiento de las matemáticas con otras disciplinas nunca ha sido tan evidente. En la física, las matemáticas no solo se utilizan para describir los fenómenos, sino que son esenciales para la formulación de teorías. Desde la teoría cuántica de campos, que requiere un conocimiento profundo de la teoría de grupos y la topología, hasta la relatividad general de Einstein, que se basa en la geometría diferencial, las matemáticas son el lenguaje fundamental de la física moderna. La biología, por otro lado, también ha encontrado en las matemáticas una herramienta crucial para modelar sistemas complejos. Los ecologistas utilizan modelos matemáticos para entender las dinámicas de las poblaciones animales y vegetales, mientras que los biólogos computacionales utilizan algoritmos para analizar secuencias de ADN y predecir las interacciones entre las proteínas. En la economía, las matemáticas son esenciales para modelar la oferta y la demanda, la inflación, el crecimiento económico y otros aspectos del comportamiento económico. A medida que las matemáticas continúan evolucionando, se están abriendo nuevas puertas hacia la comprensión del universo y el desarrollo de nuevas tecnologías. La búsqueda de soluciones a problemas aún no resueltos sigue siendo una fuente de inspiración y un desafío intelectual para matemáticos de todo el mundo. A lo largo de la historia, las matemáticas han demostrado ser una herramienta poderosa para desentrañar los misterios de la naturaleza y la mente humana, y no hay duda de que seguirán desempeñando un papel fundamental en el progreso científico y tecnológico en el futuro. Conclusión. Las matemáticas modernas son mucho más que un conjunto de reglas abstractas. Son una herramienta esencial para comprender y describir el mundo que nos rodea, desde la teoría de números hasta la inteligencia artificial. Las matemáticas son fundamentales para las ciencias, la tecnología y la vida cotidiana. Con el avance de la investigación en todas estas áreas, las matemáticas seguirán desempeñando un papel crucial en la solución de problemas complejos y en la creación de nuevas tecnologías que transformarán aún más nuestra sociedad en las próximas décadas.